segadora, segadora, que aborrecida te ves, todo el día en el rastrojo, sin poder agua beber, sin poder agua beber, segadora, segadora. Pues eso, una hora antes de, según el tiempo, una hora antes de hacerse día, ¿sabes? Una hora antes echabas a las caballerías y mientras desayunabas y después, ¿sabes? Hacíamos café de cebada, cebada tostada, y con una botella la molíamos y hacía el café. Después cogíamos las caballerías y al campo. Yo iba con otro pariente mío que murió en la guerra y allí íbamos con 6 ganados. Yo tenía 10 años. Y en vez de escuela, pues mira, al campo. A labrar íbamos algunos con braván y otros que iban con aladro de alrededor, más pequeño que con 2 ganados. Y nosotros labramos con 4 o con 6. Llegado mediodía, pues a parar, pienso a las caballerías y nosotros a comer. Se llevaba siempre 2 huevos con chorizo y tocino, como decíamos. Y después paramos 2 horas. Después enganchábamos otra vez a labrar y hasta que se hacía casi de noche para casa. Y a la noche, pues eso, salías por ahí un rato, que íbamos más a las cuadras por la noche que a los bares. Y así hacíamos la vida. Pues en un principio, ya casi un poco más antiguo, se labraba la tierra con un arado parecido al de que tenemos en la imagen de San Isidro, y se le llamaba el aladro castellano, que era un aladro de madera con un punzón. El punzón también de madera, pero al final terminaba con un punzón de hierro, que era lo que se clavaba en la tierra y iba haciendo surcos. Eso bien podía hacer el surco para aquí como para aquí, para los 2 lados. Y ese era el primer sistema de eso. Después vino un poco lo que se decía la araña, que era una especie de rastrilla en pequeño que tenía 4 punzones. Hacía los surcos quizás un poco más pequeños que los del arado anterior, pero servía para arañar la tierra, para labrarla, en una palabra. Después ya vino pues el alrededor, que la misma palabra dice lo que era el alrededor. El alrededor era un aladro que tenía una barra de hierro pues de unos 2 metros aproximadamente, que terminaba al principio en una rodilla que era la que iba guiando para que los ganados fuesen, y la rodilla iba guiando y detrás las vertederas, que era una vertedera pequeña con una reja. Eso se labraba siempre hacia la derecha,
porque no era de dar vuelta. Entonces, cuando se terminaba el surco, bien podían volver los mismos ganados que lo llevaban, que serían normalmente 1 o 2 ganados, siempre guiados por una persona y el que iba detrás llevando las manilleras, volvían hacia atrás, pero arrastrando el braván para empezar otra vez del mismo surco y echar la tierra a la derecha siempre. O también, como dice la misma palabra del alrededor, era dar toda la vuelta alrededor de la finca, ibas dando la vuelta y siempre la tierra hacia la derecha, hasta que llegabas al centro y entonces se te quedaba como una especie de canaleta, pequeña porque no había mucha profundidad en un principio. Pues el alrededor, como lo dice el mismo nombre, era de alrededor, se cogía el tajo siempre alrededor y otros se cogía a medio y se daba la vuelta y a medio, ¿te acuerdas? Sí. Y así se iba labrando poco a poco, con una yunta y esta ruedilla, pues de aquí se daba, para darle la labor. Cuanto más subías la rueda, más echaba atrás el aladro. Sí, y ese era el sentido de él. Se labraba bastante, entonces con una yunta, con 3 ganados, se solía llevar. Y cuando terminaba, sí, he labrado todo alrededor, que se juntaban las dos, se daban unas vueltas al revés, sí, para tapar la acequia, ¿sabes? Como vas labrando y hace acequia, sí, pues se dan unas vueltas al revés y cerrabas aquello, sí, no dejaría acequia. acequia. Sí. Es alrededor y es braván. Con esta palanquilla haces lo que haces ahí con la manilla de atrás, le cambias y le cambias de aquí. Y haces como un braván, dándole vuelta a los 2 tajos, te labra. Te echa la tierra uno y la otra, sin falta de... Le llamaban mariposa. Mariposa, sí. Por eso, se abría de aquí y se cerraba de aquí, nada más. Y con un par de ganados se lo llevaban esto. Sí. Después del aladro de alrededor, ya vinieron lo que llamábamos el braván, que era un aladro bastante mayor ya que todo esto, llevaba dos ruedas adelante un poco majas y ese braván tenía 2 vertederas, que era una abajo y otra arriba, que cuando ibas hacia un lado, pues la vertedera de abajo funcionaba y echando la tierra a un lado. Cuando llegabas al otro lado, pues había que hacer sacar el aladro del bisurco y con un muelle que tenías atrás y una palanca, el hombre con el muelle se lo desconectaba el muelle y dabas la vuelta al bisurco, o sea, al braván, y volvías otra vez por el mismo sitio. Eso no es como el alrededor, sino que hacías todo ir y venir por el mismo sitio. Y después de con los ganados, ese mismo braván se acopló a los primeros tractores que vinieron, que eran pequeños, y los herreros acoplaron ese braván con una especie de cadenas por donde las ruedas, unas cadenas, y los colgaban en las barras del tractor. Entonces el tractor lo elevaba, en vez de como con el hombre arrastrado por el suelo, lo elevaba el tractor y con una palanca también que acoplaron los herreros, le hacías así de la cabina y te daba la vuelta en el aire el braván y volvías al mismo surco. Y hacías la misma operación que los ganados y eso, pero sin hacer la mano de obra del hombre. La tierra se hacía un año labrada y otro sembrada. Y esto es aquí de un ganado. Pero ponías un balancín que decíamos a cada lado y entonces se iban con 4 ganados, 4 caballerías. Cuando se labraba con los ganados, pues para ir a la finca según donde estuviesen, si estaban cerca del pueblo no, pero si estaban ya un poco alejadas del pueblo, pues como la labranza y todo eso era de sol a sol, pues había muchas veces que se tenían que quedar, pues igual toda la semana durmiendo en los corrales, según donde estuviese la finca de lejos. Y normalmente pues se venían a labrar alrededor de 7 robadas o por ahí andarían al día.
Pues la siembra iban con unas que llamamos rastras, una pequeña para una caballería y la otra mayor para 2 caballerías. Y otros pues con la sembradora, que tenía sembradora, pero los que sembraban ahí con la rastra hacían en las piezas unas mielgas para orientar donde echaban el abono y la siembra. Y cuando sembraba, pues después de sembrado, pues se le pasaba el molón, ¿no? Veíamos el abono de fécula y también traía la caja, el socio de la caja traían de la caja. Y después a echar el abono. Y después del abono, pues ya pues, a 1 de octubre, pues a sembrar. Y le echabas de aquí, le dabas para que caiga la simiente o no caiga. Y aquí venían estas parrillas con estos muelles y aquí se ponía esto agarrado con esta cadenilla y se daba más labor o menos labor. Y iba cayendo y esto lo iban volviendo. Y de aquí se daba el que más labor o menos, ¿ves? Más labor o menos. Con esto. También tenías para echarle para los que va a echar. Y estos muelles, pues eso, aquí atrás también se ponía un rastrillo detrás y con el rastrillo aquel terminabas, ¿sí? Se solía echar a robo por robada, ¿sabes? En aquellos tiempos. Que se había dejado ya la tierra preparada en fino, ya preparada para sembrar, pues había que preparar la simiente. Entonces, en casa, en los graneros, la simiente que ibas a echar a las fincas, pues se ponía en montón y se le echaba azufre en líquido. Y entonces eso se le llamaba encalar, que con unas paletas, con unas palas que había de madera, se le iba dando vueltas, revolviendo el grano para que estuviese bien revuelto y tuviese el azufre por todo, que era pues una especie de salvar al grano. Entonces, para empezar a sembrar, en la finca se hacía se cogía una línea recta y se hacían mojones cada X metros para coger una línea recta y se hacía en mielgas, que era aproximadamente cada mielga, o sea, se hacía esta línea de montones, después la mielga sería unos 6 metros, a los 6 metros se hacía otra y eso era para orientarte, para no perderte y llevar bien la línea al sembrar. Después de la siembra, pues venía lo que ahora decimos los herbicidas. Entonces no había herbicidas. Entonces, como no había herbicidas, era la escarda. Y la escarda era, pues en el tiempo de que salían, en primavera, que salían las hierbas malas, pues allí se iba a escardar con unas zadillas que decíamos siempre, zadillas de escardar, que eran muy pequeñas, bien con las zadillas de escardar o con la misma hoz de segar a mano, también se iba, pero normalmente con las azadillas de escardar. Y esa labor la hacían tanto los hombres como las mujeres. O sea, que las mujeres empiezan a tener ya empiezan a verse en el campo las mujeres. El tubo, este disco, corta la tierra, abre un surco, digamos, en la tierra y la simiente cae al surco directamente. Entonces esta rueda tapa la simiente y esta otra rueda aprieta la tierra para que quede la simiente asentada. Tener esta poca profundidad
Pero la siembra directa le hace falta menos agua para nacer. O sea, y algunos que iban a segar, se empezó algunos a mano, otros segaban con gavilladora, que lo echaba suelto, y después hacer las manadas y atar, y hacer montones, trenales que decimos. Y después se acarreaba y a la era. Pues en la era a trillar con trillos. Y después, pues si andaba aire, pues a reventar a un lado que haya el trigo y a otro la paja. Y después a coger el trigo en sacos y a subirlo a casa. Y lo subimos a los graneros. Y así pasamos. Para ir a la siega se juntaban en cuadrillas de 3 o 4 personas, bien sean familiares o bien amigos, que iban con una hoz y una zoqueta, pero siempre acompañado de las mujeres. Las mujeres tenían mucha labor allí y encima llevaban a críos que eran o casi recién nacidos o muy pequeños y estaban siempre con ellos. Entonces la siega empezaban con la hoz y la zoqueta cortando a puños. Iban dejando los puños a la izquierda en montonicos y eso iban recogiendo las mujeres en manadas. Las mujeres iban cogiendo las manadas de los puños estos y las iban atando bien con dogales o bien con la misma mies. Entonces, cuando ya terminaban de poner las manadas, pues después se recogían, un poco más tarde se recogían en tresnales, que decimos. Cada tresnal tenía 30 fajos y se decía que eran 3 cargas. 3 cargas me supongo que eran de las cargas que eran las que traían a la era. Entonces, las mujeres, como hemos dicho, estaban siempre con ellos. Y cuando estaban lejos del pueblo, pues se quedaban a dormir incluso no en corrales, sino en el campo. O sea, en los carros o esto, en el rastrojo, se quedaban a dormir también. Después de haber visto un poco cómo se segaba a mano,
Ya vino ya un poco más adelanto y llegó la gavilladora, que era una máquina que estaba arrastrada por 2 ganados. Y el sistema era que tenía una cuchilla de unos 1,5 metros aproximadamente, que por medio de unos piñones se movía y era cuando cortaba la mies. Y al mismo tiempo esos engranajes movían unas paletas, que cada 3 golpes de paleta echaban una manada afuera. Entonces esa manada se caía a la finca a recoger, a gastar, que todo estaba al suelo. Iban las mujeres, también entonces, De todo. Iban las mujeres a recoger las manadas y a hacer las gavillas, ¿Qué hacían las mujeres? Pues coger las gavillas y dárselas a un hombre, Eso. y el hombre con un dogal las ataba y ala. Después y a la era. acarrearlas, Sí. a traerlas a la era. Sí, Esto era curioso, como iba despidiendo las manadas de mies. Que esto antes más era adelanto porque se segaba todo a mano, ¿sabes? Y cuando vino esto, pues ya era un adelanto. Y de ahí, como ya después quedaban del rastillo cabezas y cabezas de trigo y demás, es cuando venían las espigadoras, que entonces ellas iban recogiendo una por una las cabezas del suelo, las echaban a un delantal que llevaban delante de la tripa así, y lo iban echando allí las cabezas. Y de allí después las cogían a un saco, que es cuando lo llenaban, pues al hombro a casa con él. ¿Te acuerdas cuando íbamos a espigar? Hombre, que sí me acuerdo. Que recogían los acillos y hacían tresnales. Sí. Y Entonces nosotras cogíamos las pigas que quedaba. claro, todas íbamos cogiendo, todas las Sí, que habían quedado sí. sueltas, por Sí. allí con el zacuto, Eso. las sandalias rotas que nos clavábamos vivas. Y así pues lo íbamos echando al zacuto y lo echábamos al saco. Hasta que llenábamos el saco. Igual estábamos todo el día, pero por fin lo llenábamos. Y otras veces teníamos que correr. Otras veces, pues Y a lo venía el mejor guarda. no teníamos permiso y venía el guarda y echábamos a correr. ¿Tú con qué grupo ibas? Yo con ese grupo, con el de Araceli Araceli. y María, mi cuñada, y Antonio Plin. Antonio Etayo. No vamos a decir Plin. Yo iba, Antonio Etayo. yo iba con el señor Ascensión Lacasia, que no me acuerdo el apellido. Y así pasábamos el tiempo. Muchos días veníamos con el saco medio, otros días con un poco en el hondón, otros días con el macuto nada más. Y casi todos los días había una burra u otra que nos traía, o me la dejaba mi padre, o la llevaba alguna otra y nos traía la carga. Porque íbamos entre las dos peñas por un sendero que había, por el cementerio para adelante, hasta lo de Arroniz. Siempre íbamos por allí porque por aquí no había nada. Había muchos grupos y no había casi nada para espigar. Cuando quitaban los tresnales, pues estábamos libres para ir a espigar. Pero resulta que como había tantísimo rebaño entonces, pues venían y se comían todo enseguida y nos dejaban sin nada. Después con los sacos los traíamos a casa, si estaba un poco verde, porque sembraban más verde que ahora, como era segado y luego lo tenían en tresnales, pues lo poníamos al sol a secar y con un palo lo machacaban y se echaba al aire
hasta que quedaba limpia la cebada o el trigo. La cebada era para los animales y el trigo pues lo llevábamos a casa de la señora Vitorina y ella nos daba pan a cambio. Y ella nada más que por estar con Y le dije yo a Trini, Josefina, baja, madre mía. que nos ha despachado tu tío por ti. Por mí, yo no quiero, yo no quería bajar. Decía. Una vez que se terminaron las tareas de la siega y de hacer los tresnales, pues viene ya lo que sería la trilla, que se dice trillar a pata. Entonces, para trillar a pata, lo primero que había que hacer era, en la era, se decía raer la era, que era con una azada hacer como una especie de catas limpiando todas las hierbas que había, y después, una vez hecho esa tarea, con una plegadera grande y un ganao, se arrastraba toda esa porquería al orillo de la era, y entonces se quedaba la era limpia totalmente para hacer la función de la trilla. Entonces se acarreaba los fardos y se dejaba en medio de la era todos los fardos en círculo, y una vez que estaban los fardos ya puestos en círculo, entonces se hacía con un trillo, que cuando el volumen era un poco alto de espigas y de fardos, pues era un trillo que se decía como si fuese una mesa, que era una altura así, y llevaba unos discos, que es los que iban partiendo la paja. Después, cuando ya el montón de paja era más pequeño, entonces se ponía el trillo, que era una especie de tabla de 1 metro aproximadamente de ancho por 2 de largo, y debajo llevaba unas cuchillas que eran como de acero o de hierro. También anteriormente, en vez de esas cuchillas de acero o hierro, llevaban como una especie de piedras incrustadas en la tabla, que tenían como si fuesen corte. Entonces, lo que se hacía una vez que estaba tendido eso era, con un ganao, una persona se ponía encima del trillo o de cualquiera de los dos trillos, iban dando vueltas siempre de alrededor hacia adentro hasta que la paja estaba molida. Eso costaba bastante tiempo. Entonces, como eso costaba bastante tiempo, cuando llegaba, por ejemplo, a mediodía, pues los hombres, las mujeres les bajaban la comida a la era, y los hombres se marchaban a la cabaña a comer y a echarse alguna pequeña siesta, y mientras tanto las mujeres se montaban en el trillo y eran ellas las que terminaban de dar vueltas al trillo, o sea, al trillo.
dar vueltas alrededor de los fardos. Y una vez que eso se quedaba ya totalmente machacado y triturado, entonces era cuando venía el que tenían que ir alventando esa paja y dejándola en sierras. Iban alventando siempre a favor de aire, alventándola por allí, y se iba quedando en sierras, la paja lo iba llevando el aire hacia un lado y el grano se iba quedando en la otra sierra. Eso tenían que hacer continuamente hasta que se quedase la sierra del grano pues prácticamente limpio. Entonces, una vez que se quedaba el grano limpio, pues se decía que la parva ya estaba hecha, porque a todo eso que estábamos hablando se le llamaba parva. Esto normalmente vendría al día se podía hacer aproximadamente pues unos 30 robos de trigo, lo que era la trilla del día, que 30 robos el robo de trigo era 22 kilos cada robo. Eso era la cosecha del día. Entonces, si por ejemplo un día no había aire, eso se dejaba en la sierra, al otro día se volvía a poner los fardos en el mismo sistema, y al otro día pues si andaba aire se hacía las dos parvas. Pero normalmente si andaba aire la parva se terminaba y por la noche a casa con la parva. Y esa parva, y después cuando ya viene la trilladora y todo, esa normalmente se subía siempre a los graneros. Después los hombres normalmente se quedaban prácticamente todo el verano durmiendo en las eras. Incluso hay anécdotas que dicen que los barberos llegaban a bajar a las eras a afeitarlos y a cortarles el pelo a los hombres, pues porque normalmente se quedaban en las eras todo el verano. Y eso es lo que es la trilla de pata. Ya luego vino lo que era la trilladora. Esto es una alventadora que se usaba para limpiar la semilla de pajas y porquerías que tenía para ir a sembrar. Entonces se echaba por aquí y esto iba quitando con el aire de este ventilador. Le dabas esto a mano y entonces iba quitando todas las pajas y porquerías que tenía. Y ahí se ponía un cajón y ahí iba cayendo ya la semilla limpia. Y ese era el sistema y lo que se hacía con ella. ¿Sí? Y aquí sin parar de darle. Sin parar de darle. En aquellos tiempos era mucho adelanto. Mari, dale. Ah. Dale. Ay, había que darle. Este era el motor. Los últimos que en Sesma trillaron a pata, pues ya había trilladoras, pero fue un año que no era de mucha producción, y entonces como la trilladora pues cobraban dinero o en especies o esto, pues como no había mucha producción, pues un señor terminó el último de trillar a pata, que fue el señor Juan Jiménez, y fue el año 1952, y ya no se trilló más a pata, ya vinieron ya las trilladoras y siempre después ya con trilladoras. Después de comer al bar, tomar café y luego a las 6 o así a merendar. Éramos 11 amigos y la bodega que llamamos el sanatorio. Y allí después a la tarde otra vez a tomar café hasta la hora de dormir, hasta las 12 por ahí. Estábamos. Entonces, antes de que te viniese la trilladora a cada era, dejabas un montón, normalmente era siempre a la derecha, se dejaba un montón grande de mies, todo lo que se podía, ibas descargando los acarreadores y se dejaba el montón. Entonces llegaba la trilladora y empezabas a trillar pues cogiendo haces del montón. Para empezar a trillar, pues entonces se ponía un tractor aproximadamente a unos 5 metros de la trilladora y de un volante que salía hacia la mitad de la tripa que digamos del tractor, una polea que iba a parar a esa motriz, y como veis de aquí tenía otra polea allí a donde expulsaba la paja para que iba ya hacia la pajera. Esto también pasaba de aquí al otro lado, que como veremos luego tiene también otras poleas que van haciendo el movimiento de lo que es toda la trilladora. Entonces
esta polea es un ventilador, que una vez que terminaba de pasar por los 2 cilindros, caía por aquí la paja y el grano, y entonces este ventilador iba echando la paja y casquijos hacia allí, y el grano lo iba metiendo aquí, que después veremos al otro lado, que por mediación de unos cangilones subían otra vez arriba y iba a parar a donde caía después el grano en sacaos. Esta polea movía todos los zarandones, que los zarandones iban haciendo un movimiento así con unas cuchillas que iba cogiendo la paja y la iba atrayendo hacia aquí. Entonces, una vez que caía ya a este bombo, esto es un ventilador grande que al hacer la ventilación subía por este caño a donde se estaba haciendo la pajera. Aquí hay una especie de tajadera que simplemente con este movimiento lo llevabas a un sitio o a otro. Cuando se llenaba este saco, cerrabas esta tajadera y se iba llenando el otro. Y mientras tanto, el que estaba en los sacos ponía otro saco y le daba tiempo, porque el de los sacos tenía siempre una báscula al lado, le daba tiempo de sacar el saco, de pesarlo, que siempre lo dejaban exacto, y después de ir dejándolos muy bien enfilados para luego recogerlos con los remolques y subirlos al granero. El sistema de alimentar la trilladora. Aquí hemos dicho que habíamos dejado el montón grande de mies, que antes de venir la trilladora se ponía el montón grande. Entonces, para acarrear los haces del montón, pues había una o dos personas, normalmente 2 personas, porque una tenía que estar debajo de la mesa, le traían los fardos del montón, y el de abajo de la mesa cogía el hacillo y lo echaba a la mesa. El que estaba en la mesa cogía el hacillo, pues abría la altura normal para cogerlo y echarlo así, y se lo echaba al cortapitas. Siempre el hacillo, siempre el de la mesa tenía que tener cuidado de echar con las cabezas hacia adelante y el nudo siempre para arriba, para que el cortapitas cortase la pita por el nudo, y después cuando ya se ponía un fardo así de pitas lo arrollaban y lo tiraban a la era. Y esa era la misión del cortapitas. Y una vez que el cortapitas había cortado el nudo, el alimentador no tenía que hacer más que coger el hacillo ya suelto, cogerlo así y lo metía a la alimentación, al cilindro.
Y los pajeros tenían una especial habilidad, entonces terminaban la pajera prácticamente calculada con lo que tenías y terminaban la pajera. Y al terminar la pajera, al mismo tiempo que iban pisando y haciendo que la pajera estuviese firme, iban con una caña larga dándole a las paredes así. Toda la paja que caía, al final de esto, aparte de que la pajera se quedaba preciosa y no aunque lloviese no entraba agua, iban a parar a las faldas. Y todo lo que caía alrededor de la pajera, eso le llamábamos las faldas de la paja. En Sesma había 35 enfardadores más o menos, que hacía cada una 200 fardos. Y hubo muchos años que se atábamos los fardos con cordelillo, porque el alambre valía cara. Y gastaba cada máquina 2.700 metros, más o menos. Y después daba trabajo a unos 100 personas, entre hombres y mujeres, y una docena de camiones. Empezamos la temporada a últimos de julio hasta las fiestas de Sesma, que ahí estábamos en San Vicente de la Sonsierra, que es un pueblo que no hacían pajera, la dejaban un montón y había que sacarla pronto, y de ahí bajábamos a fiestas de Sesma. Y cuando se acababan las fiestas de Sesma íbamos por los caseríos a sacarla también, porque había que gastarla pronto antes que llegaría el invierno. Y después, cuando se acababa, bajábamos al pueblo, que era en invierno ya, que es donde mejor estaba conservada la paja. Y cuando no llegaba ya la paja del pueblo, pues subíamos a la llanada de Vitoria. Y ahí hasta abril, que empezábamos a coger esparros. Ahí se terminaba la temporada.
asómate a la ventana. Cuando vengas de la siega, asómate a la ventana. Que a un segador no le importa